Comencemos. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este encuentro de la asignatura Anatomofisiología 1, correspondiente a las carreras de Enfermería, Kinesiología y Obstetricia del Instituto de Salud Comunitaria. Quien les habla es Andrés Burqueviale, profesor regular titular de ambas asignaturas, tanto la 1 como la 2. El escenario de discusión de esta tarde tiene que ver con lo que denominamos el balance hidroelectrolítico en el contexto de la regulación de la homeostasis y el mantenimiento del medio interno, y algunas alteraciones que suceden a partir del desbalance, la ingesta de fármacos, una alimentación deficiente o patologías agudas versus crónicas que alteran este escenario. Uno debe recordar la primera y segunda clase de nuestras dos materias, tanto la 1 como la 2, donde hemos incorporado un concepto de principio del fin del siglo XIX, principio del siglo XX, como es la homeostasis. Cuando uno habla de homeostasis, habla de equilibrio en la regulación de la función fisiológica. Y ese equilibrio se da a partir de un conjunto de mecanismos que nos permiten regular y coordinar la función fisiológica. Básicamente en el mantenimiento de el medio intracelular y del medio extracelular. Y también, digamos, se incorpora los cambios que se dan en el medio ambiente y que impactan en esa regulación. Valga recordar esa segunda clase y volver a definir que en el hombre los líquidos corporales representan entre el 55 al 60% del peso corporal total, mientras que en la mujer esta ecuación es entre el 50 y el 55% del peso corporal total. Cabe recordar también la distribución del agua corporal, ¿sí? El 40% de nuestro organismo este líquido es intracelular, tiene una ubicación intracelular, el 16% en el líquido intersticial y el 4.5% en el intravascular, lo que hace una sumatoria de aproximadamente un 20% en el extracelular. ¿Cómo es la distribución en una mujer de 60 kilos, aproximadamente 30 años, en un varón de 70 kilos, aproximadamente 30 años, en relación a el plasma, un 5% del peso total del cuerpo, el líquido intersticial, 15% del peso corporal, y el intracelular, 40%. Entonces, volumen extracelular, 14.000 mililitros, lo que sería 1.4 litros. En la mujer es aproximadamente 10.000 mililitros, unos 1 litro. De plasma, 3.500 mililitros, ¿sí? Y en la mujer 2.500, en el intersticial 10.500, en la mujer 7.500. Volumen intracelular 28.000 mililitros, 20.000 mililitros, lo que hace un total de 42.000 mililitros en el hombre y 30.000 mililitros en la mujer. ¿Cómo está compuesto estos líquidos? Con sustancias que voy a denominar iones. Si son positivos serán cationes, si son negativos serán aniones. Las cargas positivas están dadas por el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio, y las cargas negativas por el cloro, el bicarbonato, los fosfatos, el sulfato, ácidos orgánicos y proteínas. Los iones intracelulares, catión dominante va a ser el potasio, en segundo lugar el magnesio, y el fosfato, como anión dominante, el fosfato, digamos, con carga negativa, va a ser el fosfato. Y en el extracelular, el predominante va a ser el
sodio en competencia con el calcio, con el bicarbonato, y el cloro va a ser el anión negativo o anión dominante en la distribución extracelular. Uno tiene que tener en claro que el protagonismo de estas sustancias iónicas al fin, va a depender de la cualidad y de la conformación de las membranas celulares, que a cada célula le van a aportar individualidad, a pesar de tener características generales las membranas plasmáticas de las células. Básicamente a partir de la permeabilidad selectiva que tienen nuestras células y de la descripción, en el marco de la fisiología molecular, de sustancias llamadas receptores que van a reconocer a sustancias tanto para ingresarlas al intracelular como para extraerlas al extracelular. Recordar de esa primera clase que hay un medio externo, que la membrana es una bicapa lipídica, predominio de fosfolípidos en un 75%, y que ese ingreso o egreso al citoplasma de la célula se podrá dar por difusión simple o difusión facilitada. Esa difusión simple va a ser atravesando la membrana. La difusión facilitada va a ser en contexto y en presencia de una proteína transportadora. Y transporte activo, siempre va a haber una proteína que va a generar un canal de apertura y una bomba de intercambio de estos cationes o de estos aniones en relación al intra y al extracelular. Cuando uno habla del balance hidroelectrolítico, debe conocer qué es la osmolaridad, la actividad fisiológica de los electrolíticos. De los electrolitos en solución depende del número de cargas eléctricas por unidad de volumen, lo que es igual a 1000 equivalentes por litros, ¿sí? El número de partículas por unidad de volumen, que es igual a los milimoles por litro, y el número de iones con la actividad osmótica por unidad de volumen, que son los miliosmoles por litro. Entonces, cuando uno entiende estos escenarios es porque ha podido, digamos, discernir estos tres momentos: las cargas eléctricas, el número de partículas y el número de iones con actividad osmótica. Ahora vamos a definir qué era la ósmosis. ¿Qué es la presión osmótica? ¿Qué es la presión osmótica? Uno pudiera definir a la presión osmótica como la suma de presiones parciales que va a ejercer cada una de las sustancias que hemos ido nombrando, más allá de la carga que tenga, sea positiva o negativa. Y esa presión osmótica es la que va a determinar, la distribución de agua, tanto en el espacio intra como en el extracelular, tanto en el intra como en el extracelular. Bien, ¿y a qué denomino osmolaridad plasmática? Es el número de partículas totales osmóticamente activas por litro de solución, tomando como valor normal del líquido extracelular humano valores que fluctúan entre 290 y 310 miliosmoles por litro. Hay una formulita para, digamos, calcular esta osmolaridad plasmática, que es 2 por el sodio más la glucosa sobre 18 por un efecto buffer, por una proteína, por un valor proteico, sobre 2.8. Usted, si tiene este escenario, esto es territorio, digamos, de los terapistas y de quienes se dedican a el mantenimiento de esta osmolaridad plasmática, los nefrólogos, ¿sí? Y los terapistas en situaciones de tener que hacer reposición hidroelectrolítica ante algunos eventos críticos de la internación de ese paciente.
¿Qué es la presión oncótica? Otra presión que usted debe conocer para poder hablar de balance hidroelectrolítico. La presión osmótica ejercida por las proteínas séricas, es decir, las proteínas de la sangre, y en particular por la albúmina. Y acá usted va a tener, ¿sí? Acá usted va a tener en el dibujo esta membrana semipermeable, ¿sí? Y esta presión oncótica o coloidosmótica que van a ejercer las proteínas en el marco de la presión osmótica, en el marco de la, entre comillas, convivencia con esas partículas y con esos iones que hemos descrito anteriormente. Entre el intravascular y el intersticial, entre el intravascular y el intersticial, va a haber funciones de la membrana que va a permitir esa semipermeabilidad o permeabilidad selectiva. Y va a permitir que esas proteínas disueltas en el plasma, ¿sí? Digamos, pasen a un lado y al otro de esa membrana semipermeable y generen este gradiente de presión oncótica. Desplazamiento de solutos entre los compartimentos. Bueno, un poco yo lo había dicho en la tercera o segunda filmina. Se van a dar por transporte pasivo y por transporte activo. El pasivo está dado básicamente por difusión simple a través de la membrana celular, esta bicapa lipídica. La difusión siempre a través de proteínas de canal, ¿sí? Y va a depender de la carga eléctrica que tenga, esa sustancia, digamos, a trasladar. Y la difusión facilitada a través de proteínas transportadoras o carrier, cuando aparezcan sustancias que tienen dos polaridades. El transporte activo siempre va a ser, digamos, en acople a una proteína y a una estructura que se denomina bomba intracelular, que va a ser intercambio de iones, ¿sí? Intercambio de iones por diferencia de osmolaridad. Bien, a ver si sigue. ¿Quiénes van a regular desde el punto de vista hormonal, desde el punto de vista fisiológico, este balance hidroelectrolítico para el mantenimiento de la homeostasis y del medio interno? Bueno, va a intervenir la hormona antidiurética, va a intervenir la hormona aldosterona, que me van a permitir a nivel del sistema renal detectar qué capacidad de reabsorción tengo o no de sodio, qué capacidad de reabsorción tengo de hidrogeniones o de potasio en determinadas circunstancias. ¿Y cuál es el sensor o cuál es el escenario fisiopatológico, digamos, que condiciona esta regulación hormonal? La oligoanuria, esto de 75 mililitros por hora que usted está generando de orina, que va a ser el sensor de este escenario. Bien, otro tipo de regulación hormonal va a estar dada por la vitamina D a partir de la intervención de las paratormonas, que van a influenciar sobre una mayor reabsorción de calcio y de fósforo. Van a también intervenir en esa reabsorción de calcio a nivel óseo. Y en la alteración de la reabsorción, que va a hacerse, digamos, sensada a nivel renal, con aumento de la eliminación de fósforo y de bicarbonato y el aumento de la reabsorción de calcio. Fíjense cómo el escenario hormonal, digamos, toma protagonismo con, vuelvo hacia atrás, a ver si la tengo acá, no, a eso, vuelvo hacia atrás, tengo la antidiurética, la aldosterona y la paratormona. Otra hormona importante que interviene en la regulación del balance hidroelectrolítico es aquella que denominamos péptido natriurético auricular. Esta proteína de 28 aminoácidos está producida en las aurículas del corazón
¿Y cuándo se libera? ¿Cuándo se libera? ¿Cuándo entra en acción este péptido natriurético auricular? Cuando aumenta el volumen sanguíneo, y al aumentar ese volumen sanguíneo genera una excreción, digamos, de sodio y de agua importante por parte de los riñones, y eso va otra vez a normalizar ese volumen sanguíneo que tiene un alto contenido de sodio y que tiene un alto contenido de agua. ¿Cómo son los cambios en los líquidos corporales? Fíjense esta cuestión, ¿no? ¿Cómo está dado? Está dado básicamente por la ingesta de sólidos, está dada por la ingesta de líquidos, está dada por la producción metabólica a partir de esta ingesta, influye en este escenario el medio ambiente y la actividad física, y cómo elimino yo esta ingesta calórica y de sólidos, de líquido y producción a través de la orina, a través de la transpiración, de la respiración y de las heces, ¿sí? Y de las heces. En esto, digamos, es importante tener en claro que una persona normal tiene un consumo diario promedio de 2.000 mililitros de agua, o sea, 2 litros, alrededor del 75% por ingestión, y el resto se extrae de alimentos sólidos. Y esas pérdidas diarias, orina, transpiración, respiración y heces, de agua incluyen 800 a 1.200 mililitros por la orina, 250 mililitros por las heces y 600 mililitros como pérdidas insensibles, donde aparece la respiración y la sudoración. Estas últimas ocurren a través de la piel, 75%, y de los pulmones, un 25%. Bien, balance hídrico. ¿Para qué genero balance hídrico? Para eliminar, ¿sí? La función sería la eliminación de productos del metabolismo, debiendo nuestros riñones, formando parte del sistema urinario, excretar un mínimo de 500 a 800 mililitros de orina al día, sin importar la cuantía del ingreso oral. Sin importar la cuantía del ingreso oral. Y acá tenemos las entradas en relación a ese balance hídrico. Agua de ingesta libre de 1 de 1.000 a 1.300 mililitros. Agua de alimentos de 700 a 1.000 mililitros. Lo que me da un total de 2.000 a 2.600 mililitros. Las salidas, 900 a 1.500 mililitros. La piel, 600 mililitros. Pulmones, 350 mililitros. Las heces, 150 mililitros. Fíjense que es un continuo que esto se da. En estos escenarios, digamos, la calidad metabólica y la regulación de la homeostasis es óptima, porque ha mantenido el medio interno en un balance hídrico normal. Bien, ¿cómo pierdo líquidos? ¿Cómo pierdo líquidos? Situaciones que aumentan la calidad de agua perdida, cuando hiperventilo, cuando aumenta mi frecuencia respiratoria, y hiperventilo por eventos metabólicos y respiratorios. Cuando tengo fiebre, ¿sí? Cuando mediante un registro con termómetro empieza a subir mi temperatura corporal de 37.5 más, el cálculo que se hace en relación a la fiebre es 6 mililitros por hora por grado de temperatura, por encima de los 37, 37.5. Tengo también pérdidas por la sudoración, que podrá ser abundante, unos 20 mililitros por hora, o profusa, 40 mililitros por hora. Esto va a depender de mi estado, va a depender de si estoy en ejercicio, va a depender si tengo fiebre, va a depender si he hecho, digamos, alguna actividad que me provoque esta situación. Y acá, fíjense, lo que hace es una síntesis de lo que decíamos en la anterior, en relación a las salidas. La piel y sudor, 600 mililitros, los pulmones,
50 mililitros a partir de la ventilación pulmonar, es decir, del ciclo respiratorio de inspiración y expiración. El aparato digestivo, digamos, cuya expresión de excreción van a ser las heces, y los riñones con 900 a 1500 mililitros con la formación de la orina. ¿Dónde más pierdo? Generalmente en los actos quirúrgicos. En los actos quirúrgicos hay pérdidas importantes, ¿sí? Hay pérdidas importantes, como es, por ejemplo, se me fue, en escenarios de diarreas, vómitos, en las quemaduras, al exponer la cavidad peritoneal o resección de segmentos al tubo gastrointestinal, en intervenciones menores de 400 a 600 mililitros y en intervenciones mayores quirúrgicas de 800 a 900 mililitros por hora. Por eso cuando uno, digo esto para cualquiera, digo, en cualquier intervención quirúrgica uno tiene que calcular muy bien en relación al peso del paciente, el agua corporal total, y tener en cuenta esta pérdida que pudiera aparecer ya sea la cirugía mayor o ya sea menor. ¿Cuánto voy a reponer en ese contexto? Nos encontramos más de una vez en las salas de clínica y en las salas de cirugía sobrehidratación a esos pacientes, sin calcular las pérdidas sensibles, sin tener en cuenta la edad del paciente, sin tener en cuenta las comorbilidades con las que se internó ese paciente en relación a su edad, y eso va a generar una sobrecarga, básicamente cardiovascular y respiratoria, que va a condicionar este balance hídrico. ¿Cómo se clasifican los cambios de los líquidos corporales? Los trastornos en el equilibrio de líquido pueden clasificarse en tres categorías: trastornos en el volumen, trastornos en la concentración y trastornos en la composición. Volumen, concentración y composición. Bien, entonces, trastornos de volumen. Es la alteración más común de los líquidos en pacientes quirúrgicos. Aquí el déficit es el déficit del extracelular en evento de deshidratación, pudiendo ser agudo o crónico. Generalizado, un déficit de volumen, pérdida de peso, disminución de la turgencia de la piel, o sea, de la calidad de la piel. Usted va a palpar y va a ver una piel deshidratada, una piel arrugada, una piel seca, con pérdida de humedad. La expresión cardíaca va a ser la taquicardia, ¿sí? La ortostasis o hipotensión. Usted tiene acostado al paciente en decúbito, lo sienta y ahí, digamos, se produce un evento de hipotensión arterial, con venas del cuello colapsadas, ingurgitación yugular de aproximadamente 1 a 2 tercios. En relación al sistema renal, usted va a tener oliguria, ¿sí? Y al gastrointestinal va a tener lo que se denomina un hilio paralítico, un hilio sin actividad que siga generando no solamente la absorción de nutrientes, sino, digamos, el trayecto clásico de ascenso por el intestino grueso para la formación de la materia fecal. Cuando hay exceso de volumen es en aumento de peso. Voy a tener edemas periféricos, Los primeros en aparecer van a ser los edemas maleolares, ¿sí? A nivel de los tobillos y de los pies, que pudiera ir avanzando. Luego van a aparecer los edemas a nivel de los miembros inferiores, de los miembros superiores, y por último, en la cara. A nivel del sistema cardíaco, usted va a tener incremento del gasto cardíaco y un aumento de la presión venosa central. Va a tener venas del cuello distendidas. A nivel gastrointestinal va a tener edema intestinal. Y a nivel pulmonar aparece un evento crítico de internación, de regla de oro durante la primera hora de intervención, que es el edema agudo de pulmón. Usted va a tener pacientes, yo decía, que con sobrecarga hidroelectrolítica pasan de la sala de cirugía o de la sala de clínica
a la terapia para ser atendidos al short run en el marco de esta sobrecarga en el exceso del volumen. Cuando tengo que deplesionar el volumen extracelular, cuando está deshidratado, ¿sí? Voy a tener tres momentos: el medio isotónico, el medio hipotónico y el hipertónico. Y acá tengo en cuenta un ion que no es menor y que habíamos dicho que era importante, que era el sodio. La concentración de sodio sérico, es decir, usted toma una muestra de sangre y pide un ionograma, debiera fluctuar entre 130, en realidad es entre 135 y 145. Por debajo de eso usted tiene hiponatremia, por arriba de ese valor usted tiene una hipernatremia. Cuando usted tiene un sodio entre 135 y 145, va a tener un balance hidroelectrolítico neutro. ¿Qué? ¿Venís a comer? No, más tarde voy a ir a comer. En la deshidratación isotónica, ¿qué hay? Hay disminución del líquido y por tanto usted tiene concentrado, disminuido ese líquido y tiene una hipovolemia. En la hipotónica, la concentración de sodio sérico va a ser menor de 130 miliequivalentes, usted va a estar en hiponatremia, y entonces esa acumulación de líquido con disminución del sodio va a provocar edemas. Y en la hipertónica, la concentración de sodio sérico va a ser mayor a 145 y usted va a estar en hipernatremia con un déficit de agua libre. Ahí lo que hay que calcular es el agua corporal total, tiene que calcular el sodio, digamos, que tiene que reponer y el agua que tiene que reponer, y tiene que tener en claro que esa reposición de sodio en 24 horas no podrá sobrepasar los 10.000 equivalentes día. Esto también genera trastornos, porque a veces, en el marco de la emergencia, en el marco de regular esas malas indicaciones médicas, el personal de enfermería, digamos, responde a esta cuestión y resulta que los cálculos están mal hechos y hay una mayor reposición o hay una reposición menor a esta cuestión. Entonces, lo primero que uno tiene que tener en claro en relación a los trastornos hidroelectrolíticos es el tiempo que le lleva. Y ese tiempo se calcula en relación al peso, en relación al exceso, en relación a las comorbilidades que tiene ese paciente que está internado y que ha tenido un evento quirúrgico, pero nunca olvidar el contexto global de ese paciente. Bien. Profe, queda 1 minuto y medio. Bueno, entonces cortamos y volvemos a ingresar, ¿le parece? Bueno.